Vamos a resolver un problema sencillo de física. ¿Sí? Entonces, se dice, se cierra fuerte el capó de un auto, o sea, alguien tiene, el capó abierto del auto y lo cierra con todo de un golpe, ¿sí? Y dice, el auto se queda moviendo debido al sistema resorte amortiguador de su suspensión, ¿sí? Casi todos sabemos de que, un auto tiene una suspensión que sirve para amortiguar los baches. Por ejemplo, en Bahía Blanca funcionan muy bien esas suspensiones, hasta que los baches la destruyen. Entonces, ese movimiento que uno ve en el auto hace que uno no se le rompa la espalda cuando va por la calle, ¿no es cierto? O sea, si el auto fuera rígido, no tuviera suspensiones, todo el golpe de agarrar un pozo, el auto se lo transmitiría al cuerpo de uno y entonces sería imposible desde el punto de vista del confort andar en un auto, ¿no? Entonces, para eso las ruedas del auto o la parte, digamos, que tiene contacto con el piso, tiene un sistema compuesto de un resorte de suspensión y un amortiguador que lo que hace es, actúa en cuanto el auto, tiene el contacto con un bache, por ejemplo. Entonces, el amortiguador se asocia a el golpe, la velocidad, ¿sí? Y el resorte, al desplazamiento. Entonces, las dos cosas combinadas hacen conforman un sistema de amortiguación o un sistema de suspensión. Entonces dice, se cierra fuerte el capó, el auto se queda moviendo debido al sistema resorte amortiguador de su suspensión. O sea, uno le pega un golpe y el auto se queda moviendo un instante hasta que en un momento, debido al rozamiento, a la fricción, eso se queda quietito nuevamente. Entonces esa es la idea de lo que está pasando. Dice, se sabe que la respuesta vibratoria, o sea, una función posición, ¿sí? Si uno pone un medidor, digamos, por ejemplo, un medidor de desplazamiento sobre la punta del amortiguador o sobre el mismo auto, sobre la misma chapa, el desplazamiento que tiene está dado por esa oscilación hasta que eso se queda quieto, y esta función que está acá es la respuesta vibratoria, es eso, exactamente una función posición que nos da cuánto se está moviendo. S se mide en segundos, en centímetros, y t se mide en segundos. Entonces, esa es una función del tiempo. Esto alguien ya lo midió, ya lo calculó. Entonces nos dice esto, para cada segundo que va pasando, nos dice cuántos centímetros se está moviendo el auto desde su posición original, que era el reposo, digamos, algo que está quieto, hasta que yo le di el golpe con el capó. Entonces, la pregunta es, ¿qué velocidad inicial le dio el golpe a la suspensión? Entonces, se supone que para t igual 0, este modelo nos da que el auto está quietito, ¿sí? ¿No es cierto? El primer instante, o sea, el instante 0, dice el auto está quieto y ahí recibe el golpe con una velocidad inicial, o sea, la velocidad en el tiempo 0 es la velocidad inicial que el golpe del capó le da a nuestro sistema de suspensión. Entonces, lo que nosotros buscamos es el valor de la velocidad cuando t igual 0, o sea, en el instante inicial del movimiento. Bien, entonces, si esta es la posición, nosotros sabemos que la derivada corresponde a la velocidad, ¿sí? La derivada de la función de posición corresponde a la función velocidad instantánea, ¿sí? Que nos da la derivada instantánea. Se refiere a que a cada valor de tiempo yo puedo encontrar un valor de la velocidad, que en este caso se medirá en centímetros por segundo. Entonces yo debería encontrar la fórmula de la velocidad, ¿sí? Derivar esta expresión en función del tiempo, encontrar la fórmula de la velocidad, una función del tiempo también, y luego ver qué es lo que pasaba en t igual 0. Y ese número es lo que yo estoy buscando, la velocidad inicial. Entonces, la velocidad es la derivada de s con respecto a t. Ese punto, ¿sí? Ese punto, utilizamos esa notación, que es la notación de Newton, que generalmente se usa cuando obtenemos derivadas de funciones de movimiento en función del tiempo, ¿sí? Cuando, digamos, en honor a Newton, que utilizaba el cálculo para estudiar el movimiento de sistemas planetarios, ¿sí? Entonces, esa notación, ese punto, también quiere decir la derivada de s con respecto al tiempo. Entonces, la calculamos. Si S es esta expresión, entonces lo que tenemos es, en primer lugar, un producto, ¿no? Tenemos un producto de una exponencial por una función seno,
y acá está este 2, que acá ya lo dejé afuera, ¿sí? El 2 sale, es una constante, sale afuera, lo dejé afuera y abrí un corchete ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es la regla del producto. Entonces, la regla del producto nos dirá, acá está la primera función, que es la exponencial, sin derivar, multiplicada por la derivada de esta función seno, acá está la derivada de la función seno, más la derivada de la función exponencial por la función seno sin derivar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es resolver estas dos derivadas que están acá. Esto ya está listo, esto también. Tendré que resolver las derivadas del seno de 2pi por t y la derivada de e a la menos 1.5x. Ambas son funciones compuestas. Acá tengo seno, la función seno es la función exterior, y hay una función lineal aquí adentro, 2pi por t. Pi es un número, recuerden, 3.14, etc. Y acá lo mismo, la función exterior es la exponencial, la función interior es la función lineal, menos 1.5t. Entonces, ambas se resuelven utilizando la regla de la cadena. Entonces, en el primer caso, lo que tendré que hacer es decir, bueno, derivo la función exterior, coseno, ¿sí? La derivada del seno es coseno, dejo el argumento intacto, 2pi por t, y multiplico por la derivada de la función interior, que es 2pi por t. Entonces la derivada será, bueno, es una función lineal, entonces la derivada es 2pi. En este caso, algo similar, ¿sí? Primero quedará la derivada de la exponencial, que es exactamente igual, ¿sí? E a la menos 1.5t, sin tocar el argumento o el exponente, multiplicado ahora sí por la derivada de la función interior, que es menos 1.5t. Entonces la derivada es menos 1.5, lo demás queda igual, ¿sí? Yo puedo reacomodar esto acá, puedo hacer factor común e a la menos 1.5t, etcétera. Eso vamos a hacerlo. Entonces acá hicimos factor común, acá el 2 lo multipliqué, entonces acá queda 2 por 2, quedó este 4, está acá, 4 por pi. Acá 2 por menos 1,5 quedó menos 3. Y acá e a la menos 1.5 por t está sacado como factor común, y ese es la velocidad. En general, este tipo de funciones, una función exponencial con un, digamos, con un exponente que es negativo, si el tiempo es algo positivo, entonces el exponente es negativo. Una función exponencial de esa forma multiplicada por una función trigonométrica que es una suma de senos y cosenos. Eso es en general lo que da o cómo se modela la respuesta dinámica de un sistema amortiguado, ¿sí? Entonces, un sistema amortiguado tiene casi siempre esta forma. Esta parte, la parte que está en el corchete, lo que da es el movimiento oscilatorio, ¿sí? Entonces uno golpea y algo que está amortiguado tiene un movimiento oscilatorio que se va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, y esa disminución es el amortiguamiento y está dado por esta expresión. Entonces la exponencial lo que hace es representa el amortiguamiento, y los corchetes, lo que está dentro de los corchetes, que son la parte trigonométrica, la parte de seno y coseno, representa la oscilación, ¿sí? Entonces multiplicados lo que tenemos es una oscilación que va decreciendo en el tiempo hasta que en un momento se queda quietito, ¿sí? Entonces eso es lo que dice esta función que está acá. Fíjense que tanto la velocidad como la posición tienen esa forma, es una exponencial multiplicada por una función seno o una función trigonométrica, suma de senos y cosenos, ¿sí? Entonces todos los sistemas mecánicos o civiles, amortiguados, van a tener esa forma. Recuérdenlo porque es algo trascendental en lo que es ingeniería, por supuesto. Entonces, yo tengo la función de velocidad, función de tiempo, ¿sí? Entonces ahora lo que necesito es buscar la velocidad inicial. La velocidad inicial será la velocidad en el tiempo cero, o sea, cuando t igual 0. Entonces lo que hago es decir, bueno, cuando t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad? Reemplazo acá, ¿sí? Entonces me quedará e a la 0 por 4pi por coseno de 0 menos 3 por el seno de 0. ¿Sí? El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, e a la 0 da 1, entonces esto me da en definitiva 4pi, que es aproximadamente igual 12.57 centímetros por segundo, y esa es la velocidad inicial que el impacto del capó le dio al auto, ¿sí? Al auto o al sistema de suspensión, que es lo mismo. Se considera que todo el auto es rígido menos el sistema de suspensión, entonces ese es el golpe, esa es la velocidad inicial que nosotros le dimos. Bueno, t igual 0, ya apareció solito. Si uno grafica la velocidad y la posición, esto es la curva azul, es esta función,
en posición. La curva roja es esta función, la velocidad. Uno puede estudiar lo que pasa en el sistema real, ¿no es cierto? En el sistema realista. Fíjense lo que yo les decía. Ambas representan un movimiento oscilatorio que va decreciendo en el tiempo, o sea, tiene amplitud, gran amplitud al principio y luego va decreciendo en el tiempo debido a la amortiguación del sistema. Y si uno piensa en el sistema físico, pasa eso. Es decir, si uno agarra y salta arriba del capó del auto, además de recibir una buena paliza del dueño, entonces uno salta arriba del capó del auto y el auto se mueve en esta dirección. Ahora, si uno lo deja, no le hace más nada al pobre auto, el auto se frena, entonces oscila y luego se frena, o sea, y ese es el comportamiento que nosotros estamos observando acá. Entonces la velocidad inicial es 12 y algo, eso coincide, es este valor de por acá, 12 y algo. La posición inicial es 0, ¿sí? Se supone que esto correspondía a que el auto estaba quieto originalmente hasta que yo le di el golpe. Entonces esto es desplazamiento, entonces empieza a tener desplazamiento oscilatorio hasta que en un momento se queda quietito, y lo mismo pasa con la velocidad. Entonces, un ejemplo de aplicación en el cual utilizamos derivadas y utilizamos las reglas de derivación que hemos aprendido hasta ahora.